En 1989, cuando la aviación europea era todavía una colección fragmentada de aerolíneas de bandera nacionales protegidas por subsidios gubernamentales y tratados bilaterales, KLM Royal Dutch Airlines intentó algo que ninguna aerolínea europea había hecho jamás. Formó una profunda alianza comercial transatlántica con Northwest Airlines, compartiendo ingresos, coordinando horarios y repartiendo beneficios a través del Océano Atlántico. KLM estaba apostando su futuro a un socio estadounidense en lugar de construir un hub fortaleza que rivalizara con Londres Heathrow o Frankfurt. La aerolínea neerlandesa tenía una base compacta en el aeropuerto de Amsterdam Schiphol y una red que alcanzaba todos los continentes a pesar de que los Países Bajos apenas contaban con 16 millones de habitantes. Un solo error de cálculo en la alianza significaba la irrelevancia en una industria que se consolidaba en torno a gigantes. Durante décadas desde entonces, la aviación europea ha aceptado una dolorosa verdad. Las pequeñas aerolíneas de bandera no pueden sobrevivir solas. Son absorbidas, desmanteladas e integradas en grupos más grandes. La marca desaparece. La identidad se diluye. La independencia siempre pierde. Entonces, el 5 de mayo de 2004, Air France adquirió KLM por aproximadamente 784 millones de euros, creando uno de los grupos aéreos más grandes del mundo. Los titulares de toda Europa lo declararon una adquisición francesa. La aerolínea neerlandesa, todos asumieron, sería engullida por completo en una década. 21 años después, KLM sigue operando su propia flota. Sigue manteniendo su propio certificado de operador aéreo. KLM sigue encargando sus propios aviones, incluidos nuevos Airbus A350 que llegarán a partir de 2026. Sigue gestionando Schiphol como un hub independiente. La sede de KLM permanece en Ámsterdam, no en París. Sin embargo, Air France KLM acaba de registrar 1.700 millones de euros en beneficios anuales, 33.000 millones de euros en ingresos, y ahora está adquiriendo una participación mayoritaria en SAS para construir un imperio de 3 hubs en Europa Occidental y Septentrional. Para entender por qué la supervivencia de KLM es extraordinaria, necesitamos comprender por qué las fusiones de aerolíneas casi siempre resultan en que la aerolínea adquirida pierda su identidad. La economía es brutal. La aviación opera con márgenes estrechos, típicamente entre el 3 y el 8%. Las flotas separadas impiden los descuentos por compras al por mayor. Las operaciones independientes significan sistemas informáticos duplicados, programas de formación duplicados, instalaciones de mantenimiento duplicadas. Cada redundancia erosiona las sinergias de costes que justificaron la fusión en primer lugar. British Airways e Iberia se fusionaron para formar IAG en 2011. Aunque ambas aerolíneas conservaron marcas separadas, las operaciones internas se centralizaron cada vez más bajo el control del grupo. Las decisiones sobre flota y la asignación de capital fluían a través de una única estructura corporativa. KLM debería haber seguido la misma trayectoria. París, no Ámsterdam, albergaría la sede del grupo. Todos los indicadores estructurales apuntaban hacia un dominio francés, y sin embargo no fue eso lo que ocurrió. Entonces, en septiembre de 2003, cuando la fusión se anunció por primera vez, algo inusual ocurrió a puertas cerradas que la mayor parte de la industria pasó completamente por alto. El equipo negociador de KLM, respaldado por el gobierno neerlandés, aseguró un conjunto de protecciones estructurales que no tenían precedente en las fusiones de aviación. No eran promesas vagas ni acuerdos de palabra. Eran mecanismos legalmente vinculantes integrados en la propia arquitectura corporativa. En primer lugar, KLM conservó su propio certificado de operador aéreo. Suena técnico, pero lo es todo. Un COA es el documento legal que permite a una aerolínea operar. Sin un COA independiente, los derechos de tráfico bilaterales de KLM, los acuerdos de gobierno a gobierno que permiten a las aeronaves neerlandesas aterrizar en países como Japón, China e India, habrían quedado sin efecto. Una KLM controlada por Francia habría perdido acceso a decenas de rutas internacionales de la noche a la mañana. En segundo lugar, KLM negoció autonomía de flota. La aerolínea seguiría tomando decisiones independientes sobre qué aeronaves encargar, cuándo encargarlas y cómo configurarlas. Esto impedía que Air France estandarizara la flota combinada en torno a sus propias preferencias. En tercer lugar, y lo más crucial, KLM estableció dos fundaciones neerlandesas conocidas como Stichtings.
La Fundación SAC 1 poseía derechos de voto sobre las acciones transferidas durante la fusión. La Fundación SAC 2 poseía lo que se denominan acciones preferentes B, con una opción de compra para adquirir acciones con derecho a voto adicionales. Si Air France alguna vez intentaba despojar a KLM de su independencia, o si el gobierno francés intervenía de manera demasiado agresiva, estas fundaciones podían diluir el poder de voto de Air France KLM en KLM por debajo del 50% durante un periodo de 2 años. En términos sencillos, KLM incorporó una píldora envenenada en el acuerdo de fusión. La empresa adquirente podía ser propietaria de KLM sobre el papel, pero nunca podría controlar plenamente a KLM en la práctica. La Comisión Europea aprobó la fusión en febrero de 2004, exigiendo la cesión de 94 franjas horarias de despegue y aterrizaje en París y Ámsterdam para preservar la competencia. Pero nadie en Bruselas cuestionó la estructura de las fundaciones neerlandesas. Se trató como una formalidad regulatoria. Fue de hecho la victoria negociadora más trascendental en la aviación europea moderna. Pero antes de que la plena importancia de estas protecciones quedara clara, KLM demostró algo completamente diferente, algo que invirtió la dinámica de poder dentro del grupo. Durante la mayor parte de la década posterior a la fusión, KLM fue consistentemente más rentable que Air France, no marginalmente más rentable, drásticamente más rentable. El margen operativo de KLM rondaba entre el 5 y el 6%, mientras que Air France luchaba con huelgas repetidas, turbulencias en la dirección y sobrecostes crónicos. Verán, los problemas de Air France eran estructurales. Una fuerza laboral fuertemente sindicalizada se resistía a la reestructuración. Solo entre 2016 y 2018, 3 directores generales distintos llegaron y se fueron. La base de costes por asiento de la aerolínea era significativamente más alta que la de KLM, erosionando los márgenes en cada ruta en la que competían. Mientras tanto, KLM operaba con una cultura austera heredada de décadas de competir contra aerolíneas 5 veces de su tamaño. Esto creó una paradoja que la dirección del grupo no podía resolver. La aerolínea adquirida estaba subsidiando a la adquiriente. El personal de KLM empezó a verse a sí mismo, y con razón, como la vaca lechera que sostenía una empresa matriz disfuncional. La dirección neerlandesa argumentaba correctamente que cualquier integración forzada destruiría el único motor de beneficios fiable que tenía el grupo. Y aquí es donde las protecciones estructurales demostraron su verdadero valor, no como salvaguardas teóricas, sino como palanca activa. Cuando el director general del grupo, Ben Smith, llegó en 2018 nombrado desde Air Canada, intentó centralizar las operaciones y eliminar la independencia de KLM. La amenaza de huelgas en KLM, normalmente el socio estable y predecible, obligó a Smith a dar marcha atrás. La fricción era real, pero la fricción era también lo importante. Pero aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado. La importancia de las protecciones de fusión de KLM no se trata solo de preservar el orgullo neerlandés, y no se trata realmente de un tono diferente de azul en las aeronaves. Se trata de lo que un conjunto de mecanismos legales puede hacerle a las suposiciones de toda una industria sobre cómo funciona la consolidación. En febrero de 2019, cuando las tensiones entre París y Ámsterdam se intensificaron por la agenda de centralización de Ben Smith, el ministro de Finanzas neerlandés, Wopke Hoekstra, ejecutó lo que los funcionarios franceses describirían más tarde como un acto de asalto corporativo por parte de un gobierno soberano. De la noche a la mañana, sin informar a París, sin consultar al Consejo de Administración de Air France KLM y sin solicitar aprobación parlamentaria, el gobierno neerlandés compró el 12,68% de las acciones de Air France KLM en el mercado abierto por 680 millones de euros. Posteriormente, aumentó la participación al 14%, igualando la participación del gobierno francés casi exactamente. Bruno Le Maire, ministro de Economía de Francia, estaba furioso. Lo calificó como un movimiento hostil y sorprendente. La comparación con un asaltante corporativo hostil no era lenguaje diplomático, era genuina conmoción. El gobierno neerlandés había creado efectivamente un punto muerto político a nivel de propiedad. Francia poseía el 28% a través de diversos instrumentos. Los Países Bajos ahora poseían el 14% más las fundaciones de píldora venenosa latentes. Cualquier intento de disolver la independencia de KLM desencadenaría una batalla en múltiples frentes que involucraría a 2 gobiernos europeos, 2 conjuntos de sindicatos laborales
y una estructura legal diseñada específicamente para prevenir exactamente ese resultado. El Tribunal de Cuentas de los Países Bajos dictaminó posteriormente que la compra fue procedimentalmente irregular porque eludió al Parlamento, pero la participación ya había sido adquirida. La venta negociadora ya estaba asegurada. Consideren las matemáticas de esta maniobra. KLM negoció su independencia en 2004 con protecciones legales. Demostró su superioridad financiera a lo largo de la década de 2010 con una rentabilidad constante, y el gobierno neerlandés blindó todo el acuerdo en 2019 con 680 millones de euros gastados en una sola noche. Ninguna otra aerolínea adquirida en la historia ha tenido un gobierno soberano actuando como su guardaespaldas personal dentro del registro de accionistas de la empresa adquiriente. La mayoría de los grupos aéreos no pueden replicar lo que KLM logró porque las condiciones que lo hicieron posible fueron únicas. La rentabilidad histórica de KLM le dio credibilidad para resistir la integración, y la dependencia económica de los Países Bajos respecto a Schiphol dio al gobierno una motivación existencial para intervenir. Sin embargo, todo grupo aéreo debe ahora tener en cuenta lo que KLM demostró. La suposición de que adquisición significa absorción ya no es absoluta. Air France-KLM parece haber aprendido la lección. En 2024, el grupo completó su adquisición inicial de aproximadamente el 20% de SAS, la aerolínea escandinava, con planes de aumentar al 60,5% para 2026. SAS ya cambió de Star Alliance a SkyTeam, alimentando el tráfico tanto hacia Ámsterdam como hacia París. La estrategia crea una red de 3 centros de conexión que abarca París, Ámsterdam y Copenhague, cercando el dominio de Lufthansa en Europa Central. Pero la adquisición de SAS se está estructurando con ecos del modelo KLM: preservación de marca separada, autonomía operativa, un reconocimiento de que forzar la identidad escandinava dentro de un molde corporativo francés provocaría exactamente el tipo de resistencia política y laboral que casi destruyó la asociación franco-neerlandesa. El enfoque centralizado de Lufthansa, absorbiendo completamente a Swiss, Austrian y Brussels Airlines, genera eficiencia en costos. La estructura de holding financiero de IAG genera flexibilidad operativa, pero el modelo federado de Air France-KLM, nacido de la insistencia de KLM en su independencia, genera algo que ninguno de los competidores ha logrado. Genera resiliencia política en múltiples naciones europeas simultáneamente. Cuando la pandemia golpeó en 2020, los Países Bajos proporcionaron 3.400 millones de euros específicamente para KLM, mientras que Francia proporcionó 7.000 millones de euros para Air France. 2 paquetes de ayuda estatal separados para 2 aerolíneas separadas dentro de un mismo grupo. Esa separación estructural salvó a ambas aerolíneas de tener que negociar un rescate único, políticamente imposible, entre 2 gobiernos. El grupo genera ahora 33.000 millones de euros en ingresos anuales. Las cabinas premium representan más del 36% de los ingresos del grupo. Flying Blue, el programa de fidelización compartido que celebra su 20º aniversario, ha crecido hasta casi 30 millones de miembros. 12 aviones no escalan volumen, escalan influencia. Pero en el caso de KLM, un conjunto de protecciones legales escaló toda la arquitectura competitiva de la consolidación de la aviación europea. En 1989, KLM formó aquella empresa conjunta transatlántica con Northwest Airlines porque no había alternativa. Una aerolínea de una nación de 16 millones de habitantes no podía construir una red global por sí sola. La asociación era supervivencia, no estrategia. 2 décadas después, la fusión de KLM con Air France representó exactamente lo contrario. No una concesión desesperada ante una potencia mayor, sino un proyecto arquitectónico deliberado para integrar la independencia tan profundamente en una estructura corporativa que eliminarla costará más que preservarla. Cuando Air France-KLM registró aquel beneficio neto récord de 1.700 millones de euros en 2025, cuando el grupo finalizó su participación mayoritaria en SAS, cuando pilotos de Air France volaron Boeing 777 de KLM desde Ámsterdam, con tripulación de cabina de KLM a bordo, cada uno de esos acontecimientos llevaba las huellas de una negociación que tuvo lugar en 2003, un conjunto de mecanismos legales, 2 fundaciones neerlandesas, un AOC separado, autonomía de flota y un gobierno dispuesto a gastar 680 millones de euros en mitad de la noche, para asegurarse de que nada de ello desapareciera. El resultado es una aerolínea que fue adquirida hace 21 años
y que sigue operando como si no lo hubiera sido, todavía encargando sus propios A350, todavía gestionando su propio hub, todavía empleando a su propia gente bajo sus condiciones, pintando sus aviones en ese inconfundible tono de azul. La pregunta no es si KLM fue más astuta que Air France en una fusión que nadie entendió. La pregunta es si todas las demás aerolíneas que enfrentan una adquisición están realmente prestando atención.